Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo espacio. Les quiero presentar a esta familia tan hermosa. Hola, ¿cómo estás, Gilberto? Yo esperaba una presentación gigantesca y yo estaba esperando qué más iba a salir. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente, de verdad que muy contento con este nuevo programa, un primer programa que se muestra en familia, ¿no? Entonces, es muchas expectativas y muy bonito. Hola, amor. Hola, muy buenas tardes. Pues es una bendición poder hacer este proyecto en familia. Algo que hace mucha falta, espacios en los cuales podamos hablar de temas generales, pero también enfocados en la familia. Sí, y bueno, este es el faro. Es que eso iba a preguntar yo. Sí, ¿Puedo preguntar? pregúntenos. Muy bien. Porque el proyecto El Faro fue algo que ellas estructuraron, hicieron, estudiaron y después me quisieron compartir y me invitaron a que yo hiciera parte del programa, que me parece muy bonito, de verdad que sí. Pero primero, ¿qué es El Faro? El Faro es un espacio donde hablamos de lo que nos duele, de lo que nos confunde, lo que nos hace sentir perdidos. Es un espacio donde hablamos lo que nadie se atreve a hablar. ¿Por qué El Faro, mi amor? Porque el faro es una edificación que se utiliza para guiar a las embarcaciones en lo natural, mar, ¿no? sí. En el mar, cuando está oscuro, cuando hay tempestad y las personas pierden su rumbo, las embarcaciones pierden su rumbo. Entonces quisimos hacer algo alusivo a lo que realmente pasa en las familias, en nuestra sociedad, que estamos a veces hundidos en un mar de dificultades, de problemas entre familias, entre relaciones. Entonces es importante que podamos ver un enfoque que nos ayude. Obviamente estamos acá porque hemos pasado también bastantes tempestades. ¿Podemos decir que El Faro es un programa para la familia? Claro que sí. Bueno, usualmente vemos que hay temas y podcasts de todo, pero siento que esta área, como es la de la familia, muy poco se habla y que más que una familia hable de las problemáticas, ¿sí? Porque todos como que podemos ver vidas que están demasiado desarrolladas en lo laboral, en lo profesional, o sea, hay muchas cosas, pero cuando llegan al interior de sus hogares, un caos, un desorden, una soledad. Entonces yo creo que todo empieza desde casa. Muy bien. Y vamos a estar tocando muchos temas, ¿no? Muchos temas que, de hecho, muy interesantes, unos temas que ustedes ya tienen escritos y desarrollados y estaba viendo unos temas muy especiales. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es cuando el alma está a oscuras. Cuando el alma está oscura. Explíqueme, ¿cómo puede estar el alma oscura? Bueno, el alma se oscurece cuando estamos en tristeza, nos vamos Ok. apagando, sentimos que nuestra vida no tiene sentido, sentimos que la ansiedad está permanentemente en nuestras emociones a millón y es una problemática en la actualidad, ¿no? Hay personas que piensan que porque van a una congregación están en luz interiormente y a veces por miedo a ser juzgados, por miedo a ser rechazados, pues como que no hablamos acerca de estos temas. Y un alma se oscurece cuando hay heridas en lo profundo del corazón, heridas que no tocamos porque no queremos supuestamente sufrir más de lo que ya estamos sufriendo. Sí, yo creo que igual en las iglesias esto también es un tema de tabú porque siempre se piensa en que no, si usted está sintiéndose así, entonces algo está mal, le falta oración, le falta Está en pecado. leer la palabra, abrir una puerta, algo está pasando ahí, pero muchas veces no alcanzamos a dimensionar que todos podemos estar en esa etapa y no nos damos cuenta. Dani, pero no necesariamente para que mi alma esté oscura debo de estar en pecado.
¿o sí? No, no, precisamente eso es lo que se cree en las iglesias, pero no, no es así. Bueno, lo que precisamente queremos hablar y tocar es que la psicología y la fe no se contradicen, no, no es, ay, no, es que si está la una no puede estar la otra, es que la una está negando a la otra, o la una le está quitando el trabajo a Jesús. De mirar, no, la fe y la psicología se entrelazan y bueno, y lo que queremos destacar es que este proceso del que vamos a estar hablando se basa ampliamente en el perdón. O sea, esa es la base de la sanidad, es el perdón. ¿Sí? Entonces muchas veces decimos, no, una vez uno recibe a Cristo, ya no hablemos del pasado, ya lo que fue. No, tenemos que ir al interior de nuestros hogares, tenemos que ir y tocar esos temas y perdonar a nuestros familiares, ¿no? Porque si todo empieza desde casa y si somos criados de una forma, de formas que nos han marcado, es lo primordial hablar como, bueno, yo como hija estoy hablando acá, perdonar a nuestros padres, yo creo que es lo esencial, ¿no, mami? Sí, sí, es un tema bastante complicado, pero esencial. A veces pensamos que esos temas que son tan dolorosos es mejor guardarlos debajo del tapete y no hablar acerca de ese tema. Pero realmente lo que se necesita es que podamos traer esos temas a las conversaciones familiares para que haya una sanidad de las relaciones, porque hay padres que en este momento están sufriendo la soledad de no sentirse acompañados por sus hijos, pero también hay hijos que al otro lado se sintieron durante toda su vida abandonados emocionalmente o rechazados por sus padres, por su papá o por su mamá o por los dos. Entonces, yo creo que este espacio lo puso Dios para que lo desarrolláramos, para que podamos unir la parte de la fe, pero también la parte de la salud a nivel interior de cada uno de los integrantes de una familia. Sí, yo creo que, no sé, mi papá nos comparta como esa visión, ¿no? De paterna, porque, o sea, uno como hijo ve que están haciendo todo mal. O sea, claro, uno es muy duro, o sea, cuando uno no tiene la conciencia, o yo de niña, hablémonos así más al interior de nosotros, de nuestra casa, porque de eso se trata el programa, ¿no? Exponer lo que nosotros hemos vivido y con base a eso también poder ser guía para las demás familias, ¿no? Entonces como uno, como hijo, siente que hay carencias, no sé, ya sea emocionales, ya sea económicas, ya sea de crianza, o sea, tantas cosas que uno dice, no, eso está haciendo mal, mi papá o mi mamá no están haciendo las cosas bien, están, no sé, perjudicándonos. Entonces es importante también ver como la voz paterna de decir, vea, es que yo me estaba sintiendo de esta forma, ¿no? Y es lo que yo te quiero No, mira, preguntar a sí. ti. Yo creo que el hombre siempre anhela tener una muy buena relación con sus hijos. Ese es el anhelo de un papá, ¿no? Pero las equivocaciones del trago, las mujeres, la rumba, taca, hay un poco, aquí, que allá, hay un poco de cosas que lo alejan a uno de esa comunión con los hijos, ¿no? Que aunque uno lo anhela en el corazón, hay unas cosas que lo jalan a... Y con el tiempo, los errores con su pareja, de uno embarrarla tanto. Y yo siempre he dicho que el 90% de los errores de un matrimonio los lleva el hombre, y lo hemos hablado con mi esposa en las terapias de parejas, en las conferencias de parejas que hacemos. Y el anhelo de nosotros los hombres, y yo hablo por todos los hombres, es que nosotros en nuestro interior queremos ser muy buenos papás. Pero hay una lucha, ¿no? Hay una lucha hablemoslo así, entre la oscuridad
y entre la luz, porque uno quiere hacer cosas y pasa algo, ¿no? Pero yo creo que eso también va más allá, como más de los miedos, ¿no? Yo creo que, o sea, esas puertas abiertas, o sea, como esas cosas que le llaman a uno la atención, también está la contraparte del miedo, como, jue madre, o sea, yo tengo una responsabilidad, pero siento que no soy capaz, ¿no? Es que, ¿Vos no te has claro, sentido a veces sí, como claro. No, incapacitado? claro, me sentí muchas veces, bueno, y todavía, ¿no? Muchas veces también uno se siente incapacitado por no poder lograr hacer las cosas que uno quiere para su familia. Para los papás, para los papitos hombres, que nos demos un tiempo, un par en nuestra vida, miremos qué estamos haciendo mal, no para juzgarnos, sino para poder cambiar. Y que ustedes sepan que como es papá Dios, mi papá Dios, así debo de ser con mis hijos. Perdónenme, pero me dio ganas de llorar. Sigue. Bueno, esto tan bonito que de pronto escuchamos, no fue así siempre y es importante que sepamos que hay un antes Y hay un y hay después. un después, ¿sí? Para que esto fuese una realidad y no estuviésemos aquí actuando y decirle, bueno, usted tiene que decir esto, usted tiene que decir esto. El libreto. El libreto es el tema principal en una familia, es la sanidad, ¿sí? Sanar precisamente esas relaciones con nuestros padres. Tanto mi esposo tuvo que sanar la relación con su papá y con su mamá, al igual yo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la mayoría de relaciones se dañan, la mayoría de los hogares se dañan porque se genera un conflicto acá que su origen fue desde casa de cada uno de nosotros. Entonces tenemos unas expectativas muy altas con respecto a nuestra pareja y todos los vacíos que dejó mi papá, yo quiero que mi esposo los llene. Entonces me lleno de rabia y de resentimiento cuando veo que mi pareja, mi esposo, no hace lo que yo espero de él, igual él de mí. Entonces es necesario que haya una sanidad a nivel familiar, que nos podamos pedir perdón, porque de hecho muchas de las cosas, de los comportamientos que mi esposo tenía también, yo tengo que reconocer que fueron parte también de mi comportamiento, de no darle lugar como esposo, como autoridad de la casa. Entonces todo esto hay necesidad de que el alma pueda venir a una sanidad para que esa oscuridad se vaya, ¿sí? Jesús Jesucristo es la luz del mundo. Hay necesidad de que esa luz en el área espiritual lo haya, ¿sí? Porque somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, en lo espiritual tenemos que dar el lugar a Dios en nuestros hogares, pero también en el área del alma, que es donde se generan los conflictos, es donde tiene que venir un perdón, una reconciliación, tiene que venir un proceso, porque no hay procesos mágicos. A veces quisiéramos ir a X o Y lugar a que nos arreglaran los problemas, ¿no? Y hoy escuchaba a alguien que decía, no, es que esta personita está pidiendo plata para que la lleven a un lugar X. Por decir algo, si estamos en Colombia, hay un lugar que se llamaba el Indio Amazónico. Un brujo, Entonces, pues. a un brujo vamos a ir a buscar ese poder sobrenatural para que ponga en orden la casa. Y no es de esta manera. El orden de Dios tiene que venir. Hay un diseño que Dios puso en el hombre como esposo. Hay un diseño que Dios dio para Hijos. los hijos, pero también hay un diseño para la mamá. Si el papá quiere ocupar el lugar de la mamá, el del papá, los hijos, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Un sistema familiar en desorden, donde todos queremos invadir el espacio de los otros. Entonces ese es el caos, ese es el mar de dificultades que estamos viviendo. Y el faro, este espacio precisamente, se ha creado con esa finalidad, de que podamos venir y hablar de estos temas que son tan complicados de hablarlos en casa,
pero es importante porque necesitamos que las familias sean restauradas, necesitamos que todo tome el curso que Dios anhela y desea en nuestra sociedad. Bueno, y también que nosotros los papás nos equivocamos muchas veces, muchísimas veces nos equivocamos, y, pero porque somos papás no reconocemos que nos hemos equivocado, y también tener la valentía, la berraquera de poder decir a nuestros hijos, perdóname, porque me he equivocado. Claro, porque reconocer no es falta de autoridad, ¿no? Y a veces los padres suelen confundirlo mucho, más cuando hay como tanto orgullo. Y bueno, y eso es lo que queremos, como traer luz a nuestros hogares, que Dios pueda obrar, porque a veces decimos, no, es que Dios los domingos. Dios para una área de mi vida, al área que de pronto está más complicada, además, no sé, mi área económica, que generalmente hacemos eso, como, no, con los problemas, Dios, los domingos, Dios, pero esas áreas también que nos duelen, que nos va a costar a nosotros, negarnos a nosotros mismos, ahí es sí, niéguese a usted mismo y cargue su cruz, reconozca, y vemos que Dios también hizo muchos milagros al instante, pero también vemos otros que requirió de que la persona fuera, de que la persona se moviera de donde está, ¿no? Entonces, a veces creemos que no, Dios, o sea, va a ser una nueva vida y ya, pero no. O sea, Dios nos dio unos mandamientos, Dios nos dio unas herramientas, ¿no? Porque los mandamientos son herramientas para que podamos vivir una vida plena, para que podamos ser personas íntegras, ¿sí? En cada área de nuestra vida podamos tener una integralidad, ¿no? Entonces, que esto que estamos hablando de psicología, de fe, de Dios, es lo que tenemos que aplicar a nuestras vidas, para que podamos dejar de repetir patrones, ¿no? Porque a veces eso es lo que más nos marca, y de hecho este proceso de perdonar ha sido tan gratificante para nuestra vida como familia, porque hemos vivido cosas que se han repetido por años. Y para una cierta época siempre estábamos de la misma forma. Entonces decíamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está repitiendo cada situación? Entonces eso nos llevó a reconocer, oiga, que no estoy aprendiendo y porque las cosas están iguales para siempre una misma época, ¿no? Entonces fue muy necesario aceptar el lugar donde estábamos, aceptar nuestra historia de vida, porque yo creo que eso es lo que más cuesta. ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Por qué tuve que pasar estas cosas? Ya sea porque de pronto, o sea, uno como hijo y ustedes como hijos también pasaron por la misma situación. ¿Por qué mi papá no pudo ponerme más atención? No, papi, tú habla como hijo de lo que tuviste que vivir, como esos reclamos, ¿no? Porque a veces como tenemos ese miedo de sentirnos vulnerables, ¿no? Claro, las situaciones en todo son muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, mi niñez nunca tuve necesidad de nada, porque mis papás tenían dinero, porque yo era el menor de mi casa, entonces me daban lo que yo quería, entonces siempre me gustó el fútbol, entonces me daban los guayos más costosos, pero siempre una carencia de amor, ¿no? Porque mi papá me decía, hijo, te amo, cuando estaba borracho, únicamente cuando estaba borracho, y recuerdo que él me sentaba en las piernas y me decía, hijo, te amo. Nunca me lo dijo de otra manera, porque él pensaba que él expresaba el amor dando dinero. Entonces, yo iba a la escuela de fútbol con los mejores guayos, la mejor sudadera, los mejores tenis de marca, que no lo tenemos otros compañeros, pero él nunca me acompañó a un partido. Y para ti eso era lo más valioso. Claro, yo veía a los papás de mis compañeros, hijo, tal cosa, y apoyándolo, y yo volteaba a mirar.
El mío por ninguna parte. Se fue por unas qué? Por unos cigarrillos. Se fue por unos cigarrillos. Y entonces mi papá no estaba ahí. Y ese fue uno de los reclamos que siempre tuve con mi papá. Y era la ausencia. Él vivía en la casa, obviamente, ¿no? Pero él se iba muy temprano a trabajar y llegaba muy tarde del trabajo. Pero cuando uno de pronto le hacía un reclamo, porque mi papá no se le podía hablar porque era de muy mal genio, entonces si yo le decía algo, y todos me decían a mí, dígale usted, como era el menor, entonces dígale usted que mi papá a usted no le va a pegar, o sea, le grita pero no le pega. Entonces si yo le preguntaba algo, decía, sí, pero es que aquí quién trae las cosas, es que aquí el que trabaja soy yo, es que a usted no le falta nada, es que en la casa no falta nada, hay mercado en la casa, y era verdad, en la casa nunca faltó la comida, y eran comida en abundancia, ¿no? Los mejores colegios, porque yo no estudié en colegios públicos, sino privados, con unas pensiones muy carísimas. Entonces decía, eso lo pago yo con mi trabajo. Entonces mi papá toda la vida pensó que el amor que él nos daba era con el dinero y yo creo que ahí era donde me afectó tanto a mí eso que no quería que se repitiera con mis hijos. Sí, y tú, mami, ¿qué viviste al interior de tu niñez? Queremos ver esa parte tan vulnerable de nuestros padres, ¿no? Porque a veces hay historias que nosotros no conocemos. Claro, yo creo que lo que decía tu papá es verdad. También la parte emocional fue la que más falta me hizo por el lado de mi padre. Mi mamá sí era, a pesar de ser una mujer que se crió sin papá y sin mamá porque quedó huérfana en el momento del parto. Entonces fue muy difícil porque, bueno, el papá no sé cómo sería, porque eran unos tiempos muy difíciles de violencia en Colombia. Entonces era marcado por ese tema de la violencia que ellos tuvieron que salir del lugar donde vivían en una finca. Y bueno, yo lo que más extrañé durante toda mi vida fue el abrazo y la parte del amor paterno. Yo creo que por esa situación, a muy temprana edad, me fui de mi casa, quedé en embarazo a los 17 años y fue, fue de pronto algo que me marcó mucho porque era, era comenzar una vida a muy temprana edad con unas responsabilidades demasiado grandes, ¿no? Hacerse cargo de una bebé que venía en camino cuando yo en ese momento pues estaba estudiando, era un momento muy difícil y bueno, considero que en la niñez lo que más me marcó fue eso, la parte de la ausencia emocional de mi padre, pero yo no sabía que simplemente mis padres estaban repitiendo la historia de ellos. Ellos no sabían expresar el amor, de más que sí nos amaban profundamente, pero como ambos venían de un contexto de familia destruida, de familia en dificultades, pues eso mismo pues nos transmitieron. Queriendo hacer mucho, pues no pudieron hacer mucho porque no tenían herramientas. Claro. Y yo, ni les cuento. No, y yo también, o sea, o es que uno también dice, o sea, ahorita, y tal vez ustedes, tal vez si ven en su niñez, a veces intentamos también justificar, ¿no? Decimos como, no, es que hicieron lo que pudieron. Yo sabía por qué, o sea, no estoy dándoles duro ni nada, pero uno a veces sí tiene que profundizar en esos sentimientos porque son reclamos de uno como niño. Uno como niño no entiende por qué papá no puede estar, por qué papá prefiere otras cosas o tiene otras prioridades, ¿no? En mi caso yo sí tuve todo lo emocional, todo el apoyo, todo. Pero sí, hubo muchas cosas que hicieron reclamos porque uno siempre tiene que quejarse, o sea, tenga plata o no tiene plata, que tiene plata pero no tiene papá pero no tiene plata. Entonces, Tiene cariño pero sin plata. imagínense, o sea, son cosas, o sea, y bueno, y esto que les estamos compartiendo y todo eso,
Lo hablamos con toda la autoridad, ¿no? Porque acá tenemos un matrimonio de 30 años. 38 años. 38 años. 38 años. Imagínese, toda la vida ¿Cómo he juntos hecho yo para para aguantárselos. a ella? Ay, Para aguantar. no, y es en serio que es netamente un milagro de Dios. O Sí. sea, que estemos juntos, eso es solo Dios, porque... No, claro, o sea, Sí. ahí es No donde sé. uno dice la mano de Dios de verdad. Y eso no se trata de religiosidad, sino que Dios tiene que estar en un hogar, quitando toda religiosidad, quitando toda religión de que yo soy de un lado o del otro, no. Pero Dios debe permanecer en el hogar y yo creo que eso ha sostenido la muy buena relación de esposos y la muy buena relación con los hijos. Solo eso, ¿no? Porque de otra manera es imposible. Claro, no, porque igual no alcanzamos a dimensionar de que, o sea, Dios da la capacidad de perdonar. O sea, si está Dios, Dios nos va a dar la fuerza para perdonar, porque imagínese 38 años, pero 38 años perdonando. O sea, y cediendo, ¿sí? Porque eso yo creo Tanto que el en la uno como el otro. actualidad, en la actualidad es lo que pasa al interior de los hogares, ¿no? Que no hay alguien que ceda, no hay alguien que perdone. Entonces exigimos por un lado, exigimos por el otro, entonces este no cumple mis expectativas, entonces chao. ¿Cuántos matrimonios? 5, con cada mujer con cada hijo con un papá diferente. Entonces, eso es lo que estamos viendo y yo creo que por eso ahorita esta generación estamos volviendo al origen, estamos volviendo al diseño que Dios plantó para los hogares porque nos dimos cuenta que estando en nuestra libertad, en nuestras cosas, no estamos construyendo nada, ¿no? ¿Tú qué ibas a decir? No, que precisamente La es tienes eso. asustada. Precisamente es eso, es poder ver como el modelo que quisimos diseñar en nuestra sociedad, que las mujeres dijimos, no, nosotras podemos solas, y entonces los hombres a un lado, y no los necesitamos. Entonces también estamos viendo esas crisis de salud mental y salud emocional. Pero eso se tan ve fuertes. mucho en la actualidad, ¿no? Claro. Mujeres que dicen, no, yo no necesito de un hombre para salir adelante. Yo no necesito de... Y creo yo que son egoístas, ¿no? Claro, no, es que imagínense, o sea, hay de todo, porque yo, niña, chiquita, yo quise ser madre soltera, les confieso. Yo quise ser madre soltera, ¿por qué? O sea, porque el enemigo, de hecho me la culpa a ese enemigo, le hizo como que el hogar, la figura paterna fuese tan desfigurada. Yo creo que por eso entró el feminismo, porque de pequeñas vimos muchas cosas que a nosotras nos pareció injustas, ¿no? Entonces dijimos, no, pues si voy a tener un man, no mentiras, papi. Yo te perdoné, yo sané, pero hay que hablar de eso porque hay personas que tal vez no han sanado y tal vez puedan conectar con lo que yo alguna vez sentí, porque sí, o sea, yo me la llevaba re mal con mi papá. Nosotros no, o sea, mi papá me amaba, él fue excelente padre, ¿no? Y acá los pongo. Excelente padre, pero a veces nosotros nos agarramos de cualquier cosita y bueno, y ahorita estamos aprendiendo, mi papá ahorita es un excelente padre y esposo, que eso quede claro, pero en su momento no fue buen esposo. Entonces, para mí eso me marcaba mucho más, así fuera buen padre, que no fuera buen esposo, no, para mí no valía. Claro, Y eso me claro. dio muy duro, entonces yo decía, no, mamá, deja a mi papá, a lo bien. Ahora semana. A lo bien. O sea, yo lo voy a decir, en serio, yo pensaba así, porque yo era una niña y yo veía a mis papás peleando, a mis papás, y hay muchos casos al interior de las iglesias que vemos eso, ¿no, mami? ¿Tú Sí. un caso para no pelar tanto el cuero? ¿Qué escuchaste por ahí? ¿Qué No, historia viste? Pero espérate, es que Espérate. lo que dice él es cierto y es como nosotros de hombres papás queremos tener una muy buena relación con nuestros hijos, pero maltratamos a nuestra pareja y pensamos
no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo sigo siendo el mejor papá. Pero yo creo que eso es lo que más afecta. Mire, dicho por ella o sea, lo que está diciendo ella, me ama, o sea, ella sabía que el papá la amaba, ¿no? Y hacía cosas por ella. Pero todo lo borraba cuando yo era mal esposo y para ella entonces eso tenía que ver con ser un mal papá. Y es de verdad que gracias por poder recalcar eso, porque mucha gente, y yo hasta ahorita, claro, yo decía, y oiga, y entonces ¿por qué es así? Si yo soy buen papá, claro, Sí. hoy en día pues disfruto de esa muy buena relación, pero ¿por qué? Porque he sido muy buen esposo, o por lo menos no, yo trato de ser buen esposo, ay, pues tan bueno, no, trato de ser buen esposo y mis hijos ven eso, entonces eso es lo que ha mantenido un gran amor en los hijos. Ahora sí cuenta. Ahora La que déjame sigue. yo, qué bueno que me preguntaste. No, Que tienes un testimonio de decir, o sea, sí, Ah, algo de ok. o sea alguien. que yo sí, claro, Sí. al interior de las iglesias Sí, yo vemos quiero que contar. también pasa, o sea, eso Es que que nosotros no- estamos aquí mostrando, eso pasa aquí en la China y la Conchinchina, o sea, nosotros estamos siendo sinceros, amigos, ustedes también, o sea, en serio, al interior de las iglesias Sí, pasa de los mucho hogares, eso. claro. Hay ministerios pastorales, o sea, y es eso que nosotros queremos generar conciencia en las iglesias de, oiga, no le echemos tampoco toda la culpa al enemigo, sino que responsabilicémonos, perdonemos y queremos que Dios en serio que traiga luz a esas áreas donde nosotros ni nos imaginamos que están siendo puertas abiertas para el enemigo, Claro. ¿sí? Porque la falta de perdón es algo que te puede quitar la salvación, ahí sí. O sea, el Literal. mismo Padre Nuestro dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces imagínate si tú no perdonas, te Claro, vas. ese tema lo Pero lo ¿qué es lo vamos que a vas a tratar. contar? Pero bueno, yo quiero comentarles un caso esto es público, es de un chico que ganó la Voz Kids En Colombia. en Colombia en el 2018. Él se llama Juanse. Un chico, hijo de pastores, un niño maravilloso. En su momento tenía como 11 años. Y no, eso fue el boom. Qué niño tan hermoso. Se ganó 2 años seguidos de contrataciones, todo. Y el papá era el manager y la mamá era la segunda voz de su figura como artista. Pero escuchaba su testimonio y me impactó mucho porque él decía que él veía mucho cómo peleaba papá y mamá, siendo ellos pastores. Entonces, él decía que él prefería, él en su interior prefería que su papá se separara de su mamá, pero no verlos en ese conflicto. Y que a él le dolía mucho escuchar que la mamá y los papás le decían, no, es que nosotros acá estamos es por ustedes. Nosotros estamos juntos es por ustedes. Entonces decía que cuánto daño le hacía a uno como padre, pues es bueno escuchar a uno, un niño, un joven hablar de eso. Entonces decía que él desde los 11 años, que más o menos ya ganó este concurso y todo esto, el papá y la mamá se divorciaron, o sea, se separaron definitivamente y el niño a los 15 años quedó con su hermana siendo el pastor principal de la iglesia. ¿El niño? El niño, 15 años, quedó como pastor de la iglesia a cargo porque pues el papá se había ido. El punto cuál es, que él dice, yo con Dios tengo ¿Pero se una puede muy eso? buena relación, no sé porque era una De más iglesia que- independiente. sí. Bueno, Y bueno, en Colombia pasa eso. Hay iglesias independientes donde se puede suceder. pero mire, yo digo una cosa, que hay un problema gravísimo en las iglesias, en las congregaciones, que piensan que el pastor nunca tiene problemas, que es intocable, que es el que nunca, mejor dicho, este es Dios y un pitico más abajito está el pastor. Claro. Y es una persona que tiene muchos problemas, es una persona que tiene muchos ataques, Y que sus carga hijos con son muchas rebeldes responsabilidades. y que son muchas cosas, muchos problemas los que tiene. El problema de todo esto es que ellos también se dejan endiosar y no muestran una realidad. Es que Claro. nosotros lo que La estamos parte diciendo, humana. La parte humana. nosotros éramos una pecueca, o sea, éramos lo peor. Y estamos reconociendo algo. Entonces, si una personita de esas dice, esperen,
no me alaben así porque es que yo soy un pecador, o sea, yo puedo fallar en cualquier momento. Entonces, si ustedes hacen eso, en el momento en que yo falle, ustedes se van a ir, o sea, el golpe va a ser tan grave porque lo estaban viendo como un Dios. Pero si lo ven como persona, pero yo creo que es la culpa también de ellos. Claro, todo el claro. contexto, pero entonces lo que yo venía o sea, lo que el tema es cómo de pronto No salir no de- buscamos ayuda como familia, no Claro. buscamos ayuda porque pensamos que porque le servimos, o sea, estamos sirviendo en X o Y forma a Dios, entonces todo tiene que ser perfecto y no es así. Claro, es que igual, o sea, si nos ponemos a ver, el rol de una familia también es el rol de una iglesia, ¿no? Donde el papá, o sea, por ejemplo, de la casa, el papá es el sacerdote y en la iglesia así mismo. Entonces, si no nos damos cuenta que no es un rol, que no es un cargo, que no es ser papá solamente, sino que es una responsabilidad, que no es ser pastor solamente, sino que es una responsabilidad que cada uno lleva, ¿no? Claro, y yo creo que así en toda la, o sea, se habla de un pastor ahorita porque ustedes tocan el tema, pero debe ser en todas las áreas, o sea, el hombre tiene que llevar un rol de Bueno, liderazgo, eso pero vamos con a responsabilidad, sí. ¿no? Pero con mucha responsabilidad, es que yo puedo ser líder y puedo llevar este barco que se llama casa, pero ¿cómo lo estoy llevando? Con O el sea, faro. Con el faro. faro Con vas a el encontrar la faro. guía. Entonces, toca tener mucho cuidado con eso. Yo quiero serlo, pero ¿cómo me guío? ¿O quién me está guiando a mí para ser el mejor papá, el mejor esposo y ser responsable? Porque no es solo cómo soy buen papá y cómo soy buen esposo, ¿no? Me toca mirar cómo lo estoy siendo. No porque yo crea hacerlo, sino que me toca tener unas responsabilidades como esposo, como papá, y eso me va a llevar a poder tener una relación con el duro. Y también algo que se me acabó de llegar a la mente, que también debemos como saber, o sea, lo que tú dijiste, tengo que saber a quién tomar ese modelo, ¿no? A quién escuchar. Y a quién escuchar también lo podemos llevar también en los problemas de pareja, que llevamos nuestros trapitos al sol, los sacamos a nuestras hermanas, o sea, mis tías, o sea, a nuestros amigos, sí, porque los hombres también, nuestros amigos, entonces los Claro. amigos, no, eso Gravísimo, eso es grave. deja esa vieja que está Esa loca. loca. Ah, no porque ya ha pasado, ¿no? Pero, pero sí, como deje esa loca o deje ese man, no, consígase otro. Y yo creo que eso también es como fundamental poder cerrar la puerta y decir, bueno, o sea, Mis esto, problemas son de la puerta para adentro. Ujú. Bueno, Claro. eso es bueno. Y los problemas de matrimonio se arregla en pareja, Ajá. solo en matrimonio. No se pueden incluir los hijos. Y así cuando un papá o una mamá da una orden a un hijo, ya se tomó la decisión y bueno, por decir algo, si mi esposa le dice a ella tal cosa y ella me dice, papá, es que es para ver, no, tu mamá ya lo dijo. Papá, pero es que tú me puedes dar permiso. No, yo te lo podría dar, pero ya te lo dijeron que no, entonces no puedo. O sea, no meterse uno en ese cuento, ¿no? Entonces eso hace también que la relación sea respetada, tanto en pareja como en hijos. Bueno, entonces, para concluir este tema, cómo el alma puede estar a oscuras es cuando precisamente el caos de cada rol no se está cumpliendo, cómo el alma se va apagando del esposo porque no encuentra su lugar, porque a veces las mamás, las mujeres como esposas, no sabemos reconocer el valor de nuestro esposo, lo que él aporta, y no estoy hablando solamente de la parte económica, sino del rol tan importante que el papá desarrolla en la familia, y así se va apagando él internamente, ya no habla, no comparte, Mal geniado, comienzan mal así. geniados, así. Entonces, así cada cosa. Entonces, el que podamos ver que nuestra alma necesita una sanidad, que nosotros no podemos descuidar
la salud emocional y mental de nuestros hijos, pero a su vez también la nuestra, que podamos acudir. La terapia y la oración es una buena combinación. Ay, Entonces, le rimó y todo. Ya lo he ensayado. La terapia, y la oración es, Es una buena combinación. Ah, sí, Porque no, la frase del día. sí, ve. porque es importante que nosotros tengamos familias más saludables, pero si al interior cada uno estamos súper rotos y lo único que hacemos es herirnos entre nosotros, pues vamos a Y seguir bueno, en la oscuridad. yo quiero hablar también algo. Cuando nosotros queremos echarle la culpa al otro, ¿no? Porque eso siempre pasa. No, es que la culpa de la casa es la mamá. Ah, ahí le toca echarle la culpa porque ya todo en papá, no, tampoco. La culpa es la mamá. No, es que ella es así. Entonces, no, o sea, si nosotros tenemos la conciencia, o sea, ya sea que nos estén viendo padres o madres o hijos, no pongamos nuestra mirada en el otro rol, sino que, bueno, yo estoy acá, yo siento en lo que tengo que hacer, que tengo que perdonar, que tengo que hacerme responsable de, de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Porque ya, no es que en 1998 pasó eso, sí, pero ya tenemos la suficiente edad para hacernos responsables de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, que podamos no poner tampoco la mirada afuera, porque si no nos vamos a amargar, ¿no? Normalmente vemos relaciones de pareja donde, bueno, y yo la más casada, no, obviamente no, pero vemos relaciones de pareja No me donde asustes. se basa en cambiar a la otra persona. Entonces hacemos de la otra persona nuestro proyecto. Y eso también es delicado, ¿no? Qué bueno. No, qué bueno porque piensas de una manera muy madura y eso es, pues al principio uno se asusta porque como así hablando de pareja y de matrimonio, ¿qué es eso? Pero eso es lo que ella recibe de todo esto, de lo que ve del matrimonio de papá y mamá, ¿no? Entonces, eso es lo que ella da un consejo desde el punto de vista de sus padres, ¿no? O sea, ella viendo a sus papás. Claro, sí porque, o si no, no vamos a avanzar. O sea, si delegamos en algo en otra persona, sabiendo que, miren, o sea, eso fue súper curioso porque mi mamá empezó en el proceso de sanidad, o sea, obviamente de la mano de Dios, porque sabemos que ese proceso es netamente de perdón, o sea, eso está en la Biblia. Eso está también en honrar a nuestros padres, Que vamos a tener que de eso también vamos a hablar, pero una persona que haga ese proceso de que lo sanación, inicie. inmediatamente toda la familia va a empezar y vean que eso es hasta sobrenatural, ¿sí o no, mami? Sí. Mi mamá empezó, ella lo hizo, empecé después yo, empezó después mi papá y yo creo que hasta mi hermano, no, después de Juliet. mi hermana y yo creo que mi hermano ya sabe que llega. Y esto, miren, esto es súper importante, o sea, para las iglesias, no crean, porque si nosotros no aprendemos a ver a Dios como nuestro Padre, o sea, a mí me costaba mucho, ay, es que esto es otro tema, pero Sí. Mira, bueno, le vamos a Sí, dejar sí, ahí. un Dejémoslo ahí. abrebocas. Dejémoslo ahí, Sí, porque sí. hay muchos temas y muy bonitos Sí. que no aguanta dejarlos así medio Sí. tocados. Yo creo que son temas que se Para toca profundizar. profundizarlos, que toca hablarlos, como decimos en Colombia, calzón quitado, muy bien estudiado para que la gente caiga en Sí. cuenta y diga, oiga, sí, tienen razón. De una manera muy sencilla para explicar también, ¿no? No Sí. sin tanto hermenéutica No. ni homilética, nada de eso. O sea, lo más sencillo que se pueda. Claro. Niñas, gracias por permitirme, porque yo no iba a ser parte del Faro, por el día de Daniela, pero gracias por permitirme estar acá en el Faro. De verdad que me gustó y gracias por hacerme parte de esto, porque quiero seguir siendo parte del Faro. Bueno, para nosotros es una honra que Dios nos permita estar como familia y creo que esto es algo que agrada el corazón de Dios y vamos a terminarlo con una breve oración Vale, vale. específica con el tema principal que es la oscuridad del alma.
Entonces vamos a hacer una oración muy mínima, pero con todo el corazón. Señor, tú ves lo que nadie ve. Mira mi interior, enciende tu luz en mi alma. Dame fuerzas para seguir, aunque no vea el camino completo. Ayúdame a sanar desde adentro. Padre, yo te pido que cada persona que ve este podcast, Señor, este espacio, pueda ver tu luz, Señor. Que tú ilumines el interior de cada vida, Señor. Que esas heridas que han sido guardadas y escondidas allí por décadas, Señor, que están apagando a cada persona, Señor, hoy puedan salir a la luz para que tú puedas obrar a través de este medio que nos has permitido, Señor. Permítenos ser luz en medio de la oscuridad, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, aquí acabamos este primer programa que a mí me gustó, esperamos que a ustedes también les haya gustado y que tengan preguntas para hacer, que lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp de la emisora de GMC Radio, lo pueden hacer en el WhatsApp, más 569-5959-0166, y si quieren que mi esposa atienda a alguno de ustedes, lo pueden hacer, o si quieren que mi hija hable con alguno de los jóvenes, lo pueden hacer. Entonces ustedes simplemente mandan un WhatsApp al más 569-590166 y bueno, estamos resolviendo pues cualquier duda que tengan. Así que Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Chao. Bueno, Dios les bendice, que estén muy bien.